Como una bebida que tenía de toro, sabía a jarabe y fue prohibida en media Europa, acabó financiando el salto más épico desde el espacio en la historia. Este es el camino de cómo un hombre creó el imperio de Red Bull con el mejor marketing del mundo para que tú puedas copiar uno que otro truco. Todo inicia con Dietrich Mateschitz, 1982. Se encontraba en un hotel oriental, 3:17 de la madrugada. Mateschitz destapa la botella de una peculiar bebida. Huele a medicina de eucalipto. Un pequeño sorbo y ¡boom! El cansancio del jet lag se había muerto. Lo que no sabía es que ese era el principio del fin de su vida como empleado. Krating Daing era una bebida creada por Chaleo Yuvidia, que se dedicaba a mezclar taurina en botellas de plástico dentro de una farmacia. Esta rápidamente se posicionó como la bebida del pueblo y en pocos años se volvió la bebida energética más vendida de Tailandia. Un éxito entre camioneros, granjeros y obreros que la tomaban para aguantar el día. Mateschitz estaba impresionado con el producto y el recibimiento en el pueblo y se le metió una idea: introducir esa pócima oriental en Occidente, donde nada parecido existía. Spoiler: muchos vomitaron al probar por primera vez la bebida. En esos tiempos la noción de una bebida energizante era prácticamente desconocida. Los refrescos tradicionales dominaban el mercado de bebidas. Mateschitz contactó a Chaleo y le propuso una sociedad. En el 84 fundaron juntos Red Bull GmbH en Austria, repartiéndose equitativamente el capital, en donde los Yuvidia conservan la mayoría de las acciones, pero Mateschitz la dirigía. Y eso fue el primer acierto para construir lo que hoy en día conocemos como Red Bull. Tras establecer esa sociedad, el dúo enfrentó un desafío mayor: adaptar la bebida tailandesa al paladar occidental. El Krating Daing original era muy dulce, pensado para tomarse en pequeños sorbos. Mateschitz sabía que en Europa los refrescos se consumían fríos y con burbujas, así que decidió gasificar ligeramente y atenuar su dulzor. El resultado fue un sabor peculiar, a medio camino entre un jarabe medicinal y una bebida de cola. Mateschitz confiaba en que ese sabor era distinto y que sería parte de la identidad del producto. Pero lo que él no esperaba es que se venían los años más difíciles de su vida. Red Bull, además de la difícil tarea de introducir su bebida al mercado, también se enfrentaba al reto de crear la demanda desde cero. A finales de los 80s, el concepto de bebida energizante no existía. Entonces la pequeña empresa pretendía introducir un producto que nadie había pedido. No había competidores directos, entonces ¿cómo vender algo que el público ni siquiera sabe que quiere? Además, los distribuidores y socios desconfiaban. Varias embottelladeras y empresas de bebidas rechazaron colaborar con Red Bull, dando la idea de demasiado arriesgada y asegurando que sería un fracaso. Sin el apoyo de esas redes, Mateschitz tuvo que ser muy creativo para llevar su lata plateada a las tiendas y bares. Llegó un punto en el que se quedó sin capital y desesperado tuvo que pedir un préstamo bancario para mantener a flote la compañía. Fue muy criticado por su familia y, según sus tradiciones, un buen hombre nunca está endeudado, pero él creía en lo que estaban construyendo. El 1 de abril de 1987, Red Bull hizo su debut oficial en el mercado y aquella primera lata marcó el nacimiento no solo de una nueva bebida, sino de toda una categoría que el occidente jamás había visto. Los primeros meses fueron difíciles. Los consumidores austriacos se mostraban confundidos ante el sabor poco familiar y el concepto de bebida energizante. Las tiendas no sabían en qué estante colocarla. Muchos veían la latita plateada con desinterés y las críticas iniciales iban desde "sabe a jarabe para la tos" hasta "¿para qué necesito esto si ya tomo café?". Entonces llegó el golpe. En Alemania, Francia y Dinamarca prohibieron la bebida por exceso de taurina. Las autoridades temían que esto les hiciera daño a los consumidores. Aquí fue donde Red Bull entró en su pequeña crisis financiera y era el primer gran obstáculo que enfrentarían. Un sabor raro, desconfianza de los consumidores y países vetando la bebida. Pero Mateschitz seguía firme y estoy seguro que muchos hubieran desertado aquí. Tú que me estás escuchando, si tienes una idea o un proyecto y desde un inicio todo el mundo te dice que no va a funcionar, quizá lo siguiente te pueda ayudar. Para el cofundador de Red Bull esto era un obstáculo normal y dijo: si no me dejan venderla, la voy a regalar. En la época a finales de los 80s, marcas como Coca-Cola o Pepsi dominaban el mercado y el marketing tradicional no salían de enormes campañas de televisión como Coca-Cola, que invirtieron fortunas en anuncios emotivos como La Chispa de la Vida, anuncios en revistas con celebridades perfectas y patrocinios en eventos deportivos, como Pepsi contratando estrellas como Michael Jackson. Red Bull no tenía casi nada de presupuesto para hacer nada de esto. En cambio, para salvar las ventas y propaganda, optaron por una estrategia totalmente diferente.
sorprendente que muchos consideran marketing revolucionario. Se colaron en universidades y dejaron latas frías en manos de la gente. Y por la noche llenaron Londres de envases vacíos. Literalmente, en las universidades de Austria comenzaron a regalar gratis latas a los estudiantes, confiando en que los exámenes y desvelos harían el resto. Y funcionó. El boca en boca en las universidades disparó la curiosidad. Y mientras los DJs pinchaban en Berlín, la policía incautaba cajas ilegales de Red Bull en la frontera. El Beto había creado su propio contrabando. ¿Resultado? Lo prohibido sabe mejor. La bebida pasó de destierro a objeto de culto. El marketing gratis que Dietrich necesitaba. Incluso muchísimos jóvenes de Alemania entraban a Austria con un solo objetivo: contrabandear la bebida de moda, y adoptaron Red Bull como su elixir secreto para volar. Estas técnicas eran brillantes. En lugar de esperar que la gente buscara el producto, ellos llevaban el producto a la gente, o mejor dicho, llevaron a la gente al producto. Cada desafío alimentaba la creatividad de la compañía y afianzaba su identidad contracorriente. Matthias Schitz se mantenía firme en no renunciar ni diluir su producto, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Esto es algo que caracteriza a muchos emprendedores, pero que por desgracia también deja en claro los que están dispuestos a aguantar las adversidades. ¿Tú crees que hubieras tomado este tipo de problemas como una oportunidad? Mientras tanto, empezaban a haber señales de que Red Bull podría ser más que una marca de bebidas tailandesa, sino un imperio del marketing. Entonces, Matthias Schitz haciendo una sociedad internacional con los Juvidia, el mercado, distribuidores y los países bloqueando su bebida, pero él aplicando técnicas de marketing aunque no tuvieran nada de presupuesto. No se rindió y parece que jamás lo iba a hacer. Mientras otras marcas patrocinaban el fútbol o los Juegos Olímpicos, Red Bull se fue al extremo, literalmente. Comenzó a patrocinar disciplinas espectaculares con el objetivo de posicionar la marca como algo más que una bebida, como un estilo de vida. Motocross, freestyle, paracaidismo, snowboard, skateboarding, surf, de todo. En el 91, Red Bull organizó en Viena el primer Red Bull Flugtag. Era un concurso donde personas se lanzaban al agua desde un muelle con artefactos voladores caseros ridículos. El evento combinaba humor, creatividad y riesgo, y sobre todo era altamente mediático. Las imágenes de gente disfrazada intentando volar unos metros antes de caer a un lago dieron la vuelta al mundo. Desde entonces el Flugtag se hizo anual y global, mostrando que Red Bull sabía crear contenido entretenido, mucho antes de que se hablara de creación de contenido como tal. También comenzaron a patrocinar atletas individuales de alto riesgo. Estos deportistas lucían la gorra o el logo de Red Bull, y cuando rompían un récord o salían en la televisión, la marca ganaba asociación con hazañas impresionantes y sin pagar ni un peso por publicidad. Red Bull marcaba un precedente para los atletas de esa época. Todo el mundo quería vestir el casco con toros rojos, y en lugar de decir compra mi bebida, mostraba a alguien haciendo un salto mortal en moto sobre un cañón con un casco de Red Bull. Organizaba un concierto sorpresa de música electrónica regalando latas a todos los asistentes. Ellos hacían de todo. A partir del 97 fue cuando lanzaron sus anuncios animados en la televisión con el eslogan de Red Bull te da alas. Estos cortos dibujos animados con humor sencillo presentaban a personajes en diversas situaciones, donde Red Bull literalmente los hacía volar o resolver un problema de forma rara. Eran baratos, reconocibles, se adaptaban fácilmente y eran graciosos. Aunque eso les trajo consecuencias en el futuro y una demanda que quizá pudo haber acabado con todo el imperio de Red Bull. En este punto, la energizante empezó a incursionar en territorios desconocidos para una empresa de bebidas. Empezaron a adquirir equipos de distintos deportes para distribuir su alcance a todos lados, como por ejemplo la Fórmula 1. Al inicio era difícil conseguir resultados, pero con el tiempo, en el 2020 Red Bull gana campeonatos, haciendo historia y marcando un precedente de que a veces jugársela es sinónimo de resultados, aumentando el prestigio de la marca. A lo largo de su trayectoria, Red Bull ha realizado giros sorprendentes, innovaciones audaces que transformaron por completo su rumbo. Pero el más famoso de todos fue el proyecto Red Bull Stratos. En 2012, millones de personas en el mundo se conectaron para ver en vivo a un hombre subido a un globo estratosférico, ojo, a 39 kilómetros de altura en el borde del espacio, vestido con un traje estampado con el logo, cómo no, de Red Bull. Ese hombre, Felix Baumgartner, saltó desde la estratosfera y cayó en caída libre, rompiendo la barrera del sonido antes de abrir su paracaídas. Fue una proeza histórica. Primera persona en romper la velocidad del sonido
sin ayuda mecánica. Más allá de los récords, fue un golpe maestro de marketing. Red Bull acaparó la atención global y se asoció a una hazaña que encarna perfectamente su espíritu de ir más allá de los límites humanos. ¿Te fijaste? Red Bull creó la categoría, nutrió a la tribu con contenido constante y luego monetizó sin competir por precio. Y sí, se escucha muy bonita la práctica, pero si tú quieres hacer lo mismo con tu producto o tu negocio digital, no dudes en mandarme mensaje, porque eso es exactamente la fórmula que usó Red Bull para tener un producto ganador. ¿Quién hubiera pensado que una empresa de bebidas patrocinaría una misión casi espacial? En términos de impacto, Stratos generó publicidad equivalente a decenas de millones de dólares. Dieron en el blanco, estaban en su prime histórico y sin lugar a duda, Matej Czic se sentía en la mejor época de su vida. Y por cierto, alguien en 2014 demandó a Red Bull. ¿Por qué? Porque no le salieron alas, literalmente. Les costó 13 millones de dólares. ¿Y Red Bull cómo respondió? Regalando cupones de $10 a su audiencia. Sí, le supieron dar la vuelta con su característico humor e incluso mantuvieron su eslogan. Esta capacidad de reírse de sí mismos alivió lo que pudo ser una crisis mucho mayor. De nuevo, supieron adaptarse a cualquier situación. Incluso muchos de mis clientes le tienen miedo a esto, a hacer viral, a hacer controversia, a hacer que la gente le responda cosas en las que no están de acuerdo con ellos. Y es totalmente normal, pero Red Bull sí la supo hacer. Pero, por desgracia, en 2020, Dietrich Mateschitz empieza a convivir con un cáncer de páncreas que mantuvo en secreto, experimentando adelgazamiento y fatiga. Rechazó quimioterapia y prefirió cuidados paliativos en casa. Lamentablemente fallece el 22 de octubre del 2022, dejando Red Bull con un liderazgo repartido pero una visión intacta. Mateschitz nos deja uno de los legados más importantes y al analizar su historia emergen patrones que cualquiera puede aplicar para tener el éxito en cualquier ámbito, como crear un mercado cuando no existe uno, innovar y actuar con recursos limitados, tomar riesgos calculados y el más importante, el que persevera alcanza. Si tú eres una persona que tiene ganas de emprender, de mostrarse al mundo o construir algún imperio como lo hizo Mateschitz, quédate con la reflexión final de que con suficiente ingenio, pasión y coraje es posible construir algo que cambie las reglas del juego. Red Bull nos recuerda que en los negocios y en la vida a veces hay que atreverse a despegar las propias alas, incluso cuando nadie ha volado en esa dirección. Gracias a la historia de Red Bull, hoy aprendimos muchísimas cosas. No desistir de tu producto, aprender a crear un mercado y tomar oportunidades aunque no tengas los recursos necesarios. Si tú quieres crecer o escalar tu negocio, no dudes en mandarme un mensaje a mi Instagram, lo tienes en la descripción. Y eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no dudes en comentar qué otra marca o qué otra historia deberíamos analizar en el canal. Y sin más, nos vemos.